Función exponencial. Se define la función exponencial de la siguiente manera. F de x es igual a elevado a x, donde la base a debe ser mayor a 0 o positiva y también debe ser distinta de 1. Analizaremos los dos casos de función exponencial. Caso número 1, cuando la función exponencial es creciente. Esto ocurre cuando la base, en este caso a, es mayor a 1, como por ejemplo f de x es igual a 3 elevado a x. Por lo tanto, la gráfica tiene esta forma. El dominio de esta función son todos los números reales y el recorrido de esta función son los reales positivos. Caso 2, cuando la función es decreciente. Y esto ocurre cuando la base está entre 0 y 1, como por ejemplo base 1/3. Y la gráfica tiene esta forma. El dominio para esta función son todos los reales y el recorrido de esta función son los reales positivos. A continuación desarrollaremos algunos ejemplos. En el ejemplo número 1 tenemos f de x es igual a 2 elevado a x. Aquí la forma de la gráfica es creciente, puesto que la base es mayor a 1. Por lo tanto, tiene esta forma. Punto de corte con los ejes cartesianos, punto de corte con el eje x. Lo que debemos hacer es, en vez de f de x, colocar 0. Por lo tanto, nos queda 0 es igual a 2 elevado a x y despejamos a x mediante logaritmos. Por lo tanto, nos queda logaritmo de 0 es igual a logaritmo de 2 elevado a x. Aquí podemos observar que el logaritmo de 0 no está definido para los números reales. Por lo tanto, desde el punto de vista de la gráfica, esto implica que no corta al eje x o eje de las abscisas. Punto de corte con el eje y, hacemos x igual 0 en la función, es decir, f de x, que es lo mismo que decir el eje y, es igual a 2 elevado a 0 y es igual a 2 elevado a 0 es 1, por lo tanto el punto de corte con el eje x, con el eje y, perdón, es 0 en x y 1 en y. Gráfica aproximada de la función. La gráfica aproximada de esta función y ubicamos los ejes cartesianos x e y, ubicamos el punto de corte principal, en este caso con el eje y, que es el 0, 1, por aquí aproximadamente. Recordemos que no corta el eje x, por lo tanto la gráfica aproximada, como es forma creciente, sería algo más o menos así. Dominio de la función, aquí podemos observar que pasa por los x negativos, pasa por el 0 y los x positivos, por lo tanto el dominio de la función son todos los números reales. Recorrido de la función. Para determinar el recorrido de función debemos hacer lo siguiente. En vez de f de x, ¿cierto?, colocamos y igual a 2 elevado a x y despejamos x mediante logaritmos. Por lo tanto, al despejarlo nos queda logaritmo de y es igual a logaritmo de 2 elevado a x. Despejamos x y nos queda logaritmo de y partido en logaritmo de 2. Y en este caso analizamos la variable y del argumento. Esta variable no puede ser negativa, por lo tanto está definido el dominio de la función para los y mayores que 0, es decir, positivos. Por lo tanto, el recorrido de la función son todos los números reales positivos. Ejemplo 2. F de x es igual a un medio elevado a x. Aquí podemos observar que la gráfica es un medio 0,5 y esto indica que está entre 0 y 1. Por lo tanto, la forma de la gráfica es decreciente. Punto de corte con los ejes cartesianos, punto de corte con el eje x, hacemos f de x igual 0, nos queda un medio elevado a x, despejamos x mediante logaritmos y nos queda logaritmo de 0 es igual al logaritmo de un medio elevado a x. Podemos observar que el logaritmo de 0 no está definido para los números reales, por lo tanto indica que no corta al eje x o eje de las abscisas. Punto de corte con el eje y, hacemos x igual 0 y en este caso en la función nos quedaría f de x, que es lo mismo que y, es igual a un medio elevado a 0 y es igual a un medio elevado a 0 es 1, por lo tanto el punto de corte con el eje y es el punto 0 en x y 1 en y. Gráfica aproximada de la función x y, ubicamos punto principal, punto de corte con el eje y, 0, 1, por aquí aproximadamente, no corta el eje x, por lo tanto al ser decreciente la gráfica tendría esta forma. Dominio de la función, podemos observar que aparece la gráfica tanto en los números, en los x negativos, pasa por el 0 y en los x positivos, por lo tanto el dominio de la función son todos los números reales. Recorrido de la función. Para determinar el recorrido de la función debemos realizar el siguiente procedimiento.
En vez de f de x, colocamos y igual, y lo igualamos a, en este caso, 1/2 elevado a x. Despejamos x mediante logaritmos y nos queda logaritmo de y es igual a 1/2 elevado a x, ¿cierto? Despejamos x por la propiedad del exponente logaritmo, esto pasa adelante, nos queda logaritmo de y es igual a x logaritmo de 1/2, despejamos x, nos queda logaritmo de y partido logaritmo de 1/2. Y analizamos el argumento, en este caso de la variable y. Esto no puede ser negativo, por lo tanto el y debe ser siempre mayor a 0 o positivo, ¿cierto? Por lo tanto, el recorrido de la función, al tener esta forma, indicaría que el recorrido son todos los números reales positivos. Ejemplo 3. F de x es igual a 3 elevado a x más 1. Forma la gráfica, podemos observar que la base es mayor a 1, por lo tanto es creciente, tiene esta forma. Punto de corte con el eje x, hacemos f de x igual 0, ¿cierto? Y colocamos 0 es igual a 3 elevado a x más 1, despejamos x, el 1 que está positivo en este lado de la ecuación, pasa negativo a este otro lado, nos queda menos 1, 3 elevado a x. Despejamos x mediante logaritmos y nos queda el logaritmo de menos 1 es igual al logaritmo de 3 elevado a x. Aquí podemos observar que el logaritmo de menos 1 no está definido para los números reales, por lo tanto esto implica que no corta al eje de las abscisas o eje x. Punto de corte con el eje y, hacemos lo opuesto, donde viene x en la función colocamos 0 y nos queda f de x, que es lo mismo que decir y igual a 3 elevado a 0 más 1. Resolvemos, 3 elevado a 0 es 1, más 1 y nos queda y igual 2. Por lo tanto, el punto de corte con el eje y es el punto 0 en x y 2 en y. Gráfica aproximada de la función, la gráfica aproximada x y. Ubicamos los puntos principales, punto de corte con el eje y, que es 0,2, por aquí aproximadamente, punto de corte con el eje x no tiene, y al ser creciente tendría esta forma la gráfica, ¿cierto? Esa forma tiene la gráfica. Dominio de la función, en este caso podemos hablar que pasa por los x negativos, pasa por el 0 y por los x positivos, por lo tanto el dominio de la función son todos los números reales. Recorrido de la función, recordemos que el recorrido de la función debemos hacer un cambio de variable, en vez de f de x colocamos y escribimos la función 3x más 1, por lo tanto aquí debemos despejar x, el más 1 que está sumando pasa a este lado de la ecuación como menos 1, nos queda 3 elevado a x, despejamos x aplicando logaritmo, nos queda logaritmo de y menos 1 igual, por la propiedad del exponente logaritmo, este pasa adelante a multiplicar al logaritmo de 3. Despejamos el x y nos queda logaritmo de y menos 1 partido en logaritmo de 3. Aquí analizamos el argumento, en este caso y menos 1, recordemos que y menos 1 debemos hacer siempre mayor a 0, despejamos el y nos queda mayor que 1. Por lo tanto, el recorrido de la función sería desde el 1 sin incluirlo hasta el más infinito. Pues bien, aquí hemos desarrollado 3 ejemplos para definir lo que es la función exponencial.